es una cosa compleja. Por eso lo llamo natural, más que por una cuestión de naturaleza, natural en oposición a artificial. Artificial sería la escolástica, lo que él llamaba la escolástica, la escuela tradicional. El aprender con una lógica de las asignaturas, del libro de texto, de la examen, que es una programación que ya está hecha y que pretendidamente científica te lleva por unos pasos muy regulares, entonces parece muy lógico que así se aprende. Pero él se dio cuenta que la vida no es así. Los niños y las niñas aprenden de otra manera. A hablar, cosas que son muy complejas y las aprenden de otra manera. Porque el científico no sigue unos pasos, tantea, ¿no? Lo del tanteo experimental, ensayo y error, es otra forma en la que se aprende. Una forma mucho más compleja. Por eso la pedagogía habla de que se aprende con la vida. La vida que es muy compleja, afectos, el cuerpo, las ganas que tiene, la enfermedad, hay muchas cosas que están alrededor del aprendizaje. Si tú no tienes en cuenta eso, pues pasa todo lo que veíamos en las invariantes, que no quieres ir alienado ni que te digan lo que es esto, no, es otra cosa. Aprender es otra cosa, en este sentido, más difícil, pero también más fácil, más natural. Porque Lucas habla aquí del camino del agua. En ese sentido sí hace una comparación con la naturaleza. El camino del agua. El agua tiene una gravedad y va por un camino de la montaña. Es un camino que hasta cierto punto es natural, pues así se aprende a hablar hablando. Eduardo Morán dice que lo tengo aquí y no quiero decir otra cosa. Que el aprendizaje emerge de la acción, no antecede a la acción. Él habla no del aprendizaje, del método. En este sentido, y él dice, cita a Machado, dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, tú no tienes, aunque el libro suyo se llama El método de la complejidad, pero es como, habla de un oxímoron, es una cosa que se contradice, pero buscadamente. También pasa eso con Freinet. Dices método natural, parece que hay como una contradicción de las dos palabras, porque parece que método es algo, un método, ya está. Pero ese tipo de método es un método que no precede a la experiencia, sino que emerge de la experiencia, como el camino que no está anterior, sino que lo hace andar. Entonces, en ese sentido, el niño y la niña, el ser humano en general, aprende de una forma compleja, mientras que está haciendo uno aprende a andar andando y aprende a hablar andando. Tú le preguntas a una madre, ¿cómo les enseña al niño a hablar? Pues mira, primero le enseña una palabra, pero no. Es una cosa más difícil, a la vez más compleja, más difícil y más natural. Es un poco esa contradicción. Bueno, pues entonces ese derecho a aprender, visto de esta manera, es una cosa que está en la base de nuestra pedagogía y es una cosa bastante revolucionaria. Que de esta manera que lo expone Freinet y que luego ha desarrollado mucho Paul Leboé, que es una de las personas que ha trabajado más el método natural. De esta manera, la gente otros movimientos de renovación, otra gente de la escuela activa, que también están en estas cosas, no lo tienen tan trabajado. Y además nosotros, de la escuela moderna, no solamente tenemos esa base teórica que es fuerte y que para mí es muy necesaria, sino que luego hay mucho camino de trabajo práctico que avala este principio teórico. Y entonces, tenemos aquí a gente que ha hecho cosas y que las ha, que a veces también es bueno, ¿no? Las ha puesto por escrito y tal, donde se ve que esa idea es verdadera, aunque nosotros la sentimos como verdadera, pero luego hay práctica que lo avala, porque eso es muy necesario tener, porque más ahora con los tiempos que hay donde te dicen eso no funciona, porque si no aprenden los niños, tal, es muy bueno tener prácticas que avalen esta concepción que tenemos nosotros del aprendizaje. Por otro lado, tenemos esto muy claro, que el aprendizaje es complejo y ha de partir, si no hay aprendizaje. No es que deba, es que si no, en nuestra forma de ver, no hay aprendizaje y parte de la vida, de las producciones de los niños y las niñas, de estar atento a los sentimientos, a tu clase, a una cosa común. Tenemos claro eso, pero también tenemos claro que hay un compromiso pedagógico de que el niño adquiera la cultura y la niña adquiera la cultura y se emancipe y cree unos valores de
cambiar la sociedad, todo lo que hablamos de democracia, eso también lo tenemos claro. Entonces, como decía muy bien Curro, ¿cómo conciliamos eso? Pues la pedagogía Freinet tiene una manera muy interesante de conciliarlo, porque tiene unas técnicas, las técnicas Freinet están pensadas en eso. Las técnicas Freinet parten del método natural. Entonces son muy valiosas, no son el libro de texto y las asignaturas que ya están, sino que tú tienes unas herramientas muy polivalentes que te permiten dar la cultura al niño y la emancipación y el cariño y los cuidados. Todo eso te permite dárselo al niño y la niña sin forzar, partiendo del método natural. ¿Por qué? Porque la correspondencia escolar, por ejemplo, es una cosa que está ahí, pero funciona o no funciona dependiendo de que haya un método, de que haya una necesidad de conocer, que tú hayas conseguido que el medio eso lo pida. Entonces tú siempre, es difícil, pero tú siempre tienes que luchar, o no digamos luchar, o trabajar por encontrar la forma de que haya de que la profundidad del aprendizaje esté basada en el método natural, aunque sabemos dónde, por nuestra ideología, por la forma de ver lo que tiene que ser el ser humano, sabemos dónde queremos llegar, pero eso no nos hace que obliguemos, tú ahora vas a hacer esto, porque entonces entraríamos en el otro tipo de pedagogía que no respeta ni la expresión ni la esencia de lo que es aprender según nuestra forma de ver. Entonces, hay un concepto que también sería a lo mejor necesario para acabar de entender esto, por lo menos desde el punto de vista que lo exponía Freinet y también Paul Leboeuf, y es partir de que el ser humano, el niño y la niña, tienen, no sé cómo traducir esto, porque ellos dicen pujanza, pero bueno, se podría, algo así como que tienen el anhelo o la, no sé si necesidad o la pulsión o algo de querer, digamos, crecer o aprender o tal. Eso está, y si no crees en eso, entonces, si no tienes expectativas en los niños y en las niñas, cuando entras en una clase, dices, no, que son torpes y que no van a aprender. Entonces es imposible. Nosotros tenemos desde Rousseau, tenemos la convicción de que el ser humano, niño, por eso es la civilización avanzada, ¿no? Si no saliera del ser humano la necesidad de crecer, entonces partimos de esa. Nosotros vamos con la alegría a la clase de que ahí tenemos una gente que quiere aprender. Ahora, otra cosa es que tú encuentres el medio que les puede hacer eso. Y nosotros, modestamente, lo hacemos con nuestras técnicas que creemos que sí son útiles para eso. Paul Leboeuf, por ejemplo, decía que educar es colocar al niño y a la niña. Educar es colocar al niño y la niña en la línea de su desarrollo. O sea, él parte de que si nosotros encontramos cuál es, eso también, en italiano que dibuja, por eso insiste tanto en que en la escuela hay que buscar lo que a cada uno le mueve, ¿no? Es un poco esta misma idea. Hay que buscar la línea de desarrollo óptimo. Entonces, eso también incluye un poco la personalización, etcétera, o las diferencias. Que siempre trabajando en eso, en ver cómo yo genero ambientes donde los niños y las niñas estén en la línea de lo mejor que pueden dar. Porque ellos lo van a dar, porque lo tienen. Ahora, claro, si tú le metes ahí una cosa ya prefijada que a lo mejor no está en el momento en que ellos lo necesitan y tal, a mí me parece que es interesante esa cita en el sentido de Paul Leboeuf. Educar es colocar al niño y la niña en la línea de su desarrollo óptimo. Y por finalizar, Nicolás Rowe en este artículo dice que lo que intentamos es crear un medio favorable para crear un medio favorable para el acrecentamiento de la pujanza en un contexto cooperativo. Esto de la pujanza es lo que os he explicado un poco, lo he introducido así, de esa interior como una semilla. Tiene ahí la capacidad, pero si esa semilla no tiene un medio, no va a crecer, pero sí dentro del ser humano está la posibilidad de crecer y las ganas, si le damos un medio favorable. Entonces, la pedagogía Freinet, con sus técnicas, modestamente creo que, bien usado, pues genera un medio que permite ese crecimiento que está ya dentro del niño.
Y Nicolás añade inmediatamente en un contexto cooperativo, porque la cooperación es algo que en este artículo definen casi como algo neurológico, o sea, algo más que social, es algo que tiene el ser humano en su cerebro, es una relación de, ellos llaman de resonancia, de cuando resuena lo que tú dices en el grupo, pues eso funciona, porque es casi orgánico. Entonces, la cooperación es algo súper necesario para aprender, y además, otros aspectos también fundamentales, es la herramienta de la emancipación. Es la forma que tenemos en la pedagogía femenina de que el niño y la niña practiquen, vivan la democracia para yo creo que, para mí, claro, todo es personal, pero para mí esas son un poco las bases del método natural y de la pedagogía femenina. Ya la acabo y podemos intervenir. Antes te vamos a preguntar. Parece que esta experiencia es un poco el sentido de profundizar un poco teóricamente, o cada uno llegar a sus conclusiones, para luego en la práctica ver si esas conclusiones en la práctica tienen que ver, que resuenan, como dices, o no, tal. Me parece interesante que primero nos esforcemos en tener tu idea sobre esto y luego en la práctica ver cómo eso tiene que ver con las técnicas. Pues yo, gracias, Juan. Y como siempre en la secundaria estamos en el pesimismo, pues yo siempre me gusta pensar que dentro del pesimismo no se avanza, ¿vale? Y entonces hay que mostrarnos siempre optimistas, que es una de las invariantes, que no sé si es de las últimas, ¿no? Que hay que tener el optimismo de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este espacio, que es muy importante hablar sobre lo profundo de nuestra pedagogía, porque un maestro o maestra que tenga las cosas claras, después tiene la tarea de intentar conseguir con las herramientas que tiene lo máximo que pueda, pero dentro de las posibilidades que tiene. No sentir que eres menos maestro, profe Freinet, porque no puedes aplicarlo todo, que no eres buen maestro porque te sientes limitado por tu claustro, por tus alumnos de ese año, por tu situación personal, lo que habíamos dicho, ¿no? De la situación orgánica, funcional, no sé, pocas energías ese año, lo que sea. Entonces, que tenemos que tener esa visión optimista de decir que si lo tienes claro en las raíces, si las tienes bien puestas, ese año harás más o harás menos, pero estarás haciendo algo mucho mejor que si no lo estuvieras haciendo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues estos años de pandemia, sobre todo cuando era lo más duro, de no estar ni físicamente con tus alumnos, yo pensaba mucho en eso, porque yo decía, bueno, no, ya están en su casa ya directamente, ¿sabes? Yo aquí, ¿cómo planteo yo? No puedo hacer asambleas, no puedo hacer planes de trabajo, no puedo hacer nada de lo que yo hago, ¿no? Pero aún así esa necesidad de pues, ¿qué puedo hacer para que la semillita, ¿no? crezca, que se pueda elegir, que se pueda, no sé, lo que estábamos hablando antes, y cuando estaban de uno en uno, o ahora este año, o cuando cada año pues cambiamos de alumnado al 100%, ¿no? Pues bueno, ese curso han vivido cosas, han aprendido cosas de esta manera, que se les han quedado y que les han servido, y que yo creo que les servirán en el futuro. Entonces, esa invariante, la de mantener la visión optimista de la vida, es muy importante y que pues, es lo que nos tiene que llevar. Y también estoy de acuerdo en que muchas veces cuando vamos a hacer formaciones a profesores, lo que nos piden son recetas. O sea, o el método, dime las técnicas. Si yo voy a probar a hacer esto, a ver si eso funciona. Y si no funciona es que lo que tú me estás contando no funciona, ¿no? Entonces, como que la importancia de que una técnica aplicada sin una ideología, sin una pedagogía, pues no tiene sentido. Aunque hagas una revista, si al final la haces tú, seleccionas los textos tú, y los corriges tú, y se los mandas obligados de los temas, pues habrán hecho una revista, pero no tiene nada de Freire, ¿no? Pues eso. Books.
Sí, me gustaría continuar con esta línea de argumentación entre la relación entre teoría y práctica, porque muchas veces nosotras hemos aprendido la pedagogía haciendo cosas. Al principio ni se me ocurría leer un libro de pedagogía, también en secundaria tenemos un libro de pero bueno. Entonces, ¿qué ocurría? Que estas técnicas, sobre todo cuando las ves y las prácticas, tienen un poderío teórico, como que no te enteras, pero están en la asamblea, es que tienen, no hace falta que te hablen de democracia, la estás viendo. No hace falta que te hablen de cooperación, lo estás viendo. Cuando haces cualquiera de las técnicas nuestras, incluso de los juegos de presentación. Entonces esa relación entre una cosa y la otra hace que cuando escuchas una argumentación teórica magnífica, la que acaba de hacer Juan, te dan ganas de ponerla en práctica, te dan ganas de ver. Y cuando haces una técnica siguiendo las ciertas pautas, una asamblea no es un desmadre, ¿no? Cuando haces una asamblea como se hace aquí, pues al final te dan ganas de reflexionar sobre lo que significa la asamblea y sus consecuencias en ese cambio que queremos social. María Jesús. Sí, un poco como con la línea que decía Rosella, que hay veces yo me cuestiono, ¿no? Me cuestiono muchas cosas, pero una de ellas es me voy a posicionar como un profesional de un carpintero, ¿no? Yo como una carpintera. Pues yo tengo mi forma de ser, mi formación, pero sé que para trabajar la madera, pues yo voy a tener que tener una técnica, pero no una técnica solamente de esto se corta así o esto así, ¿no? Hay que tener una creatividad propia, una forma de hacer, y como maestros, y un modelo. Yo tengo que ser un modelo de carpintera para poder llevar a cabo mi labor o lo que tengo que desarrollar, ¿no? Entonces, igual hacemos la casa por el tejado, es decir, primero, ¿qué soy yo como persona? ¿Qué traigo yo como persona para desarrollar, en este caso, la docencia? Y eso sería, y luego lo que hemos visto hoy, qué principios que tengo yo como persona y como docente. Luego está lo que yo voy o con lo que yo voy a trabajar, en este caso son nuestros niños y niñas. Aparte de la naturaleza física, fisiológica, orgánica, cada niño y cada niña tiene una peculiaridad que es necesario conocer, y eso tiene que ser año a año o momento a momento, porque además el niño o la niña tiene además su momento del día, su situación personal, y dedicamos poco tiempo, primero, a mejorar como modelos, a conocernos como personas y a conocer a los niños y a las niñas con los que trabajamos. Y luego está esta cajita de herramientas que yo me llevo, que para mí son las técnicas Freinet o otras acciones o herramientas, ¿no? Y entonces yo me llevo esa cajita y la pongo sobre la mesa y con eso empiezo, ¿no? Pero si no hacemos ese proceso, que es un poco la dificultad que hay hoy en día, ¿no? Que vemos también en la formación del profesorado o en algunos docentes con los que trabajamos, ¿no? Que es como acumulación de una caja de herramientas muy grande, y eso al final es una pérdida, es un caos, porque te pierdes ahí, no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, es como intentar construir nuestra casa y nuestra forma en una coherencia. Yo voy a dar un poquito al contrapunto, ¿no? Un poco lo que ha dicho Rosella, partiendo de tu reflexión sobre las necesidades que tiene el niño que ya tiene un programa, digamos, genético, vital, para su desarrollo y desarrollar sus capacidades, y que la importancia es poner el medio, ¿no? Sobre eso. Bueno, pues yo de Freinet no sé mucho, pero como madre, como conciencia social que tengo, siempre es un interés que he tenido, ¿no? Por la transformación social, y claro, desde que soy profesora pues me cuestiono muchas cosas del sistema, evidentemente, y qué es lo que podemos hacer nosotros, tanto dentro de nuestras posibilidades como el objetivo de ir más allá, ¿no? El optimismo está bien, o sea, dentro de un contexto, pero llevado a no visibilizar, digamos, en qué contexto se desarrolla el sistema educativo, me parece también que es perderse. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, el medio, ¿no? Es fundamental.
Y la escuela está en un medio, está en un contexto, está en un medio económico, social y político. Entonces, ver las escuelas como unas islas que están desconectadas de la realidad me parece idealismo. ¿Por qué? Porque nosotros en el aula luchamos, aunque tú tienes todas las técnicas que quieras, por supuesto puedes desarrollar cosas, los niños tienen un contexto familiar, un contexto económico, unos valores que son contrarios totalmente a la pedagogía de Freinet, en una sociedad competitiva, una sociedad en la que el desempleo está por las nubes, en el que está totalmente desmotivado porque llegan a su casa y sus padres están en paro. Entonces, por supuesto tenemos que plantear, y yo soy la primera que me quiero formar y que estoy en ello, pero hay que intentar también tener una visión más global, porque entonces nos quedamos en nuestra islita y de ahí no salimos. Rebecca White, ¿no? Por ejemplo, que son pues modelos en los que desarrollan una escuela activa, una escuela en la que intenta por todos los medios proveer, proporcionar de un entorno favorable al aprendizaje, han conseguido muchas cosas. Pero ¿qué han pasado con esas escuelas? Que han desaparecido. ¿Por qué? Porque el contexto económico no los favorece. Tenemos el marco legislativo, tenemos el marco represor de un sistema económico que es represor. Ayer, por ejemplo, ¿no? Comentarse, y con Amazon no, porque sabemos que hay una precariedad laboral en Amazon que no queremos, pero ¿qué es el contexto que tenemos? Entonces, si eso no lo vemos, yo creo que hay que darse en la complacencia de que bien lo hacemos nosotros, pero luego viene lo que viene, o sea, viene que el proceso y la evolución de la escuela va a peor, o sea, y decimos que eso es pesimista, no, eso es realidad. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo, no? La otra propuesta, no quedarse ahí, por supuesto, ni la queja. ¿Qué hacemos? Pues yo, desde mi punto de vista, creo que la cuestión política, pero la política desde el pueblo, desde recuperar el poder de los claustros, que no lo tienen ya, que es el equipo directivo el que marca las líneas total. Cuando tienen la suerte de caer con un equipo directivo que está en esa línea, estupendo. Cuando no. ¿Y qué pasa? Que la administración y las políticas que tenemos van contrarias totalmente a estos principios, ¿no? Entonces ahí hay que recuperar y hay que, creo que hacer una autocrítica también en ese sentido, ¿no? Bien. Yo estoy dejando, porque además me parecen muy interesantes las intervenciones, aunque sean un poquito largas, porque no hay demasiadas palabras. La única que yo veo desde aquí es Paula, y no sé si alguien más, por ahora de Juli y Pilar. Venga, pues en este orden, bueno, pues venga, vosotras mismas os reguláis. De acuerdo, intentaremos que... Venga. A ver, nos guste o no nos guste... Un poquito más fuerte, Paula. Nos gusta o no nos gusta, vivimos en un mundo en el que todo nos viene impuesto. Y de esa realidad partimos, pero también partimos de que tenemos conciencia. Por tanto, ya se ha comentado, y no voy a incidir mucho, pero en el que es necesario una ideología clara, en este caso una ideología política y pedagógica. La tenemos con las invariantes, yo creo que nada más leer las invariantes y traducirlas, porque es verdad que traducirlas al momento presente ya tenemos una base ideológica bastante fuerte. Y la gente que hemos trabajado, yo empecé a trabajar con 20 años, que por tanto fue en el 74 que hemos trabajado los últimos años del franquismo y durante la transición, que era igual, de dictadura, pues buscábamos, y además de una forma muy valiente, la manera de darle la vuelta a las leyes. Y en la escuela hacíamos virguerías que después incluso nos desilusionó mucho cuando llegó la LOCSE, porque estábamos haciendo lo que nos parecía con buenos resultados y nos dijeron, no, mira, hijo, tú has venido aquí a darme todo lo que has hecho en tu clase, ahora haces lo que yo te diga. Y sin embargo seguimos buscando formas alternativas. Por tanto, la excusa no puede ser la situación del momento, no puede ser la situación del alumnado, sino que
yo siempre digo, cuando una persona trabaja en una empresa y hace las cosas mal y le llama la atención, la excusa no puede ser es que me habéis dado unos materiales que no son los que yo conozco, es que a mí me gustaría trabajar con otras herramientas, sino que tienen que trabajar con las herramientas que tienen. Pues tenemos que aprender con la situación que tenemos, es decir, con las leyes, con las normativas, con los claustros, con el equipo directivo, con las autoridades provinciales, autonómicas, etcétera, etcétera, con la realidad social y económica de nuestro alumnado y del entorno en general, aprender a buscar esos huecos. Porque posiblemente a lo mejor, y alguien dice por ahí, no todas las técnicas, es que no consiste en voy a aplicar una técnica, sino consiste en tengo un concepto de lo que es la escuela y desde ese concepto de lo que es la escuela voy construyendo el saber, porque el método natural no es nada más que eso, que los niños y las niñas sean protagonistas de su propia construcción del saber y lógicamente desde nuestra perspectiva adulta de guías, porque es verdad que por democratización tenemos que saber qué papel ejerce cada cual en ese trabajo que es la escuela. Yo con eso sí es verdad que se avanza mucho. Muy bien, gracias por el punto. Mi intervención iba un poquito en la línea de Paula, es decir, no somos perfectos, no tenemos las circunstancias perfectas nunca, pero nuestra responsabilidad es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, con el grupo de alumnado que nos toque ese año, con el equipo directivo que tengamos en ese momento y avanzar con las circunstancias que tengamos. Esa es la línea que habla Paula. Y después también insistir en que no hay nada más natural que el sentir de nuestro alumnado y el sentir nuestro en nuestra práctica educativa. Entonces, que bajemos a escuchar qué siente nuestro grupo de alumnos y alumnas. Cuando nosotros organizamos esta actividad, cuando organizamos la otra, cuando tal, estemos muy atentos que nuestra evaluación sea escuchar qué sienten, qué quieren, qué han sentido con lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y que eso es como la guía con la conciencia, por supuesto, del conocimiento de las invariantes y de las técnicas, pero como la guía de saber si lo estamos haciendo mejor o peor, o si hay que modificar algo. Pilar. Bueno, en primer lugar, pues nada, felicitar a Juan y por retomar a Nicolas Bohr, que es un gran filósofo del ICEM y que escribe muchísimo y que tiene una de herramientas para trabajar estupendas, y por supuesto a Paul Leboy, y que evidentemente estamos en la pedagogía. Dice, maestro, esto es muy difícil. Encarna, creo que a la 1:30 cortamos, ¿no? Sí. Y pues tenemos dos palabras, Juan y Toñi, hasta ahora. Tiene que cerrar José Luis y luego tenemos que decir una... Bueno, pues entonces ajustaron el tiempo, Juan, muy rapidito. Toñi, venga, Juan. Sí, yo muy rápido, un poco en la línea que dice Noelia. Me parece que la pedagogía Freinet se incardina desde los tiempos de Freinet y después con nosotros, con el MECEP y con el movimiento de escuela moderna, en la pedagogía crítica. La pedagogía crítica tiene como objetivo la emancipación. La emancipación siempre está en nuestra cabeza, pero no solo de los niños y las niñas, también nuestra emancipación, el espíritu crítico. Y por eso, a mí me parece que lo que tú dices es muy oportuno, pero el preocuparse por la forma en que se aprende no es independiente de este anhelo de emancipación y de pedagogía crítica, porque la forma de aprender del método natural respeta la forma de aprender y lo que decía ella de la cooperación y de la expresión libre, y eso es político también. Eso tú vas a un colegio y lo haces y eres de izquierda, porque es así. Si lo haces con estas bases de querer hacer de verdad cooperación y de verdad cuidados y de verdad democracia, porque una cosa no está fuera de la otra. Me parece que la potencia del movimiento Freinet es que profundiza en lo metodológico, pero con la cabeza siempre en los derechos del niño y la niña, en la emancipación y en la pedagogía crítica. Creo que es interesante tu intervención en ese sentido y que eso lo tenemos en el movimiento Freinet
como seña de identidad. Muy bien, Tony. Y luego ya José Luis y otra vez. No cierro, no digo. La línea de lo que ese cuestionamiento, Un poquito más fuerte. del cuestionamiento sobre lo que ha comentado Noelia, creo que es importante algo que me parece a mí que señala que es lo colectivo, como que más allá de la formación que tengamos y de lo que cada cual trabaja en su clase, la importancia de la asamblea del texto libre, que ya lo hemos experimentado, ¿qué calado tiene eso cuando lo que nos rodea no acompaña? ¿Qué calado tiene en tu aula? Por supuesto, en esos niños precisamente tiene un calado el tiempo en el que tú estás con ellos, pero luego hay otros procesos de esos niños con otras compañeras, con la estructura del centro, con la estructura de las políticas educativas, que me parece que no podemos abandonar. ¿Qué salida colectiva tiene ese trabajo que hacemos a veces de forma tan individual? Es un poco lo que... Venga, José. Sí. ¿Vamos levantado? ¿No? Sí. Mira, no, que era solamente una idea, que como ha empezado ya este debate y la intención última era que la sesión del sábado se pudiera continuar, profundizar y demás, pues como sugerencia, ahí van a estar unos POSIT que cualquiera pueda plantear que me gustaría que abordáramos tal aspecto, tal cuestión, lo pegamos, si se pega en la tela y si no en el mismo perchero, para a lo largo del día ir pidiendo nuestras sugerencias, preguntas, ideas, para ayudar a dar forma a la última sesión y que responda más a la implicación de todo el personal. Para mí es fundamental la expresión manuscrita gráfica. Yo soy defensora de integrar la letra enlazada, aunque se utilice la obra simultáneamente o como sea, sin pauta, preferentemente, alguna vez la pauta también, y compaginando. Resultados excelentes. Además, hay otra cuestión con la letra caligráfica. Tiene un efecto terapéutico demostrado. Hay trabajos, yo estudié bastante este tema, lo experimenté y hay serios estudios. O sea, se estuvo perdiendo, se está perdiendo una oportunidad grandísima con los métodos que excluyen ese aspecto. Esa mirada debe ser mucho más interpretativa, compleja y mirada observa. Escolares y 5 pasos, que eran ubicar, observar, que no lo había dicho, observar y recogida de muestras, las dos cosas van en ese segundo paso. En tercer lugar, con esa información analizarla, que sea un momento clase, no de fuera. Normalmente uno aunque te hacen muchas preguntas en el lugar, lo interesante es que complete con biblioteca de clase y ya completa aquello. Por tanto, hemos ubicado el objeto, hemos recogido información, analizamos la información. Cuarto paso, producimos nuestro saber, la construcción nuestra de su conocimiento. Y quinto, la compartimos, las conferencias escolares. Y estos serían los 5 pasitos, digamos, para que la gente no se pierda. Entonces, pues... Salen 3 o los que quieran por grupos y proponen, estamos hablando de 4 años, de 5 o de 3 y medio al final. Y proponen para la mariposa una grafía que ellos quieren. Entonces, la grafía puede ser esta que eligieron esta. Para ellos esto era una mariposa. Para abuela, ¿qué era para abuela? Es que yo no me acuerdo, ¿cómo era para abuela? Ah, sí, para abuela era esto. Abuela, recuerdo que era esto. De flor en flor era esto. Y se durmió era esto. O sea que las grafías que vamos a trabajar son estas. Porque ellos lo han elegido. Esta grafía. La mariposa vuela de flor en flor y se durmió.
y vamos a aprender la gracia con movimiento. Para la mariposa, ¿qué movimiento hacemos? Pues eso te puede llevar un día, una mañana, o hasta que se agote. O no tienes por qué salga todo en ese mismo día, sino que para la mariposa, y ahora todos nos convertimos. Día otra, de que qué ocurre con los problemas, ¿no? Que no les interesa lo que pone el problema. Es decir, yo veo un problema, ellos normalmente ven un problema y dice, aquí hay un número, aquí hay otro número, lo sumo. ¿Está mal? Pues lo resto. No, que está mal, pues lo multiplico. Ya está. Y no me da igual lo que pone el problema. Que no conocen el significado, conocen la operatoria. Claro, pues no, conocen operaciones. No, pues eso, tío, conocen... Claro, no, no. Se han lanzado a hacer sumas, pero no saben para qué sirve. Claro, y luego es muy interesante lo que dice Rosella. O sea, yo, bueno, mi también les decía, vamos a ver, piensa si puede ser eso. Yo no digo si está bien o está mal. Yo si puede ser. O sea, si te estás diciéndome que dos amigos juntan el dinero para comprarse un balón y uno pone 8 y el otro pone 6, ¿cuánto ha puesto en total? 52. Vamos a ver, ¿quién sabe si puede ser 52? Si se aproxima a lo que te tiene que dar. Es que ese caso me pasó mucho con los números. No me lo traigas, tiene que estar mal. No te tengo que decir que está mal, tienes que verlo tú, que está mal, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión también es importante, ¿no? El darse cuenta personalmente de si puede estar bien o mal. Si puede estar bien, ya voy a ver. Yo creo que para acercarles a que eso, consigan eso, está muy bien lo que decimos de que sea de la vida. Si tú a un niño le dices, tienes algo que le interesa mucho, 3 caramelos y te quita 2, es muy difícil que falle. Porque los caramelos quiero con uno solo, tal. O sea, eso le llega tanto que es imposible que haga eso, haga la operación rápida, porque sabe que queda con un solo caramelo, no sé qué, no es lo mismo que te quita. O sea, el que te llegue mucho impide que sean ejercicios que haces en el libro uno detrás de otro, sumas, restas, tal. No, y eso es más, o sea, más importante aún con niños que como ya están machacados, su autoestima y su todo, y es como un bloqueo, es que ahí... En ese sentido, por lo menos los de primaria tú le dices, un amigo tiene 8 caramelos y el otro tiene 14, ¿cuántos más tiene? Mamá o cualquier otro problema, y sí es cierto que se lían mucho con las operaciones combinadas sobre todo. Pero es que se lían porque ya queda un bloque consistencial, ya decir, mira, ha venido a hablar conmigo y tengo que salir de esta como pueda y lo más rápido que pueda, porque ya lo tengo como en mi cabeza un bloque. Y luego te vienen, porque yo a veces les hago dibujar pues como monedas, pero dibujadas ahí, -5 más 3, y les digo, pues el menos lo vas a hacer, menos. Que como bueno, yo propongo que hagamos el paseo y que cada uno, cada 2 o cada 3 que queramos, pues que pensemos en un recurso, o sea, no sé, y hagamos una foto para acordarnos. O sea, por ejemplo, pues fotografía una casa, ¿no? Digo, pues mira, mirando esta casa he pensado que podríamos hacer esto y esto. Vale. O no, pues yo... El problema es que no te vas a tener tiempo para ponerlo. No, pero yo digo el próximo día, que aunque pero no es que termina hoy, ¿no? Ya no hay próximo día. Sí, nuestra clase termina hoy. Si queréis, y además ganaríamos más tiempo, podemos ir en vez de volver a través de aquí, dejamos recogido todo. Cogemos esto tal y nos bajamos y nos vamos caminando hacia la residencia. Entonces ya podemos estar hasta las 2, si queremos, porque tenemos hasta las 2 que estar a comer, tenemos más tiempo. Y ya cogéis la cerveza, sentáis en el jardín y ya está. ¿Cuántas cervezas, Coqui? Eso yo lo que cuando fraccioné siempre digo un quinto, que es un quinto, es un tercio de cerveza, los cuartos de las campanadas. Una mano, recogemos rápido. Y en el quinto. Por cierto, si alguien los quiere se los puede llevar, porque yo no los voy a llevar para Canarias. ¿No? Pues si van a sobrar, yo me llevo alguno. Yo es que ya tengo.